Un jugoso filete a la parrilla, suculento filete, bien provocativo. Unas papas a la francesa. Una deliciosa salsa ketchup. Estaba disfrutando aquella tarde. De postre, un postre de melocotón, un rico y delicioso dulce de melocotón. Y de bebida, un té helado. Era el suculento plato, el suculento banquete que se estaba dando aquella tarde Charles Brooks. Estaba ahí sentado dándose el banquete de su vida. Mientras disfrutaba de aquel suculento menú, hacía un recorrido de sus pasos. Recordó 6 años atrás lo sucedido y lo que lo tenía en ese momento ahí donde estaba en esa mesa. Recordó cómo 6 años atrás con un amigo de él, su cómplice, fueron a una compraventa de vehículos, a un concesionario de venta de carros usados. Se acercó con su cómplice y le dijo al vendedor que quería hacer una prueba de ruta de uno de esos vehículos, que estaba interesado en comprarlo. Charles Brooks escogió el vehículo y se subió con su cómplice y el mecánico del concesionario los acompañó. Era acostumbrado a hacerlo en esas pruebas de ruta antes de cerrar la negociación de un vehículo. Y ahí se fueron en el vehículo ellos haciendo la prueba de ruta. Resulta que más adelante Charles Brooks y su cómplice pararon y cogieron al mecánico del concesionario que los acompañaba y lo metieron en el maletero. Se arrancaron ruta en Estados Unidos, carretera hacia allá, y se fueron a un viaje largo. En alguna de las paradas de la autopista de la vía pararon en un motel. En ese motel Charles Brooks y su cómplice sacaron del maletero al mecánico bajo amenazas de que no fuera a hacer ruido, de que no hiciera ningún escándalo o le iría peor. Entraron al motel, sentaron en una silla al mecánico, lo amordazaron, lo amarraron contra la silla. Paso seguido le taparon la boca con cinta para que no fuera a gritar, a hablar o a escucharse que estaba siendo por ellos secuestrado. Después de un rato, uno de ellos tomó un arma, se la puso en la sien al mecánico y le disparó a sangre fría sin pensarlo. Eso 6 años atrás era lo que ahora lo tenía ahí. Estaba disfrutando en ese momento la última cena, la última comida o el último deseo. ¿Qué quería comer Charles Brooks antes de ser llevado a la pena de muerte, a la ejecución? Ya se había determinado y decretado su pena de muerte. Recordaba también Charles Brooks cómo de niño soñaba con salir en los medios de prensa, salir en los medios de comunicación, cómo más de una vez soñó con dejar un buen legado, dejar un buen camino, dejar una buena marca. Desafortunadamente la vida lo llevó por pasos equivocados. Desafortunadamente fue tomando un paso tras otro, amistades equivocadas, y ahí estaba Charles Brooks disfrutando de una última cena antes de ser ejecutado. Ahí sentado, y estaba precisamente pasando a la historia, estaba siendo mencionado en la prensa ese día, era medio de comunicación, pero no tal y como lo soñó, no fue lo que él precisamente había planeado cuando jovencito, niño. Nació en una buena familia, no era una familia con unos antecedentes que se dijera lo llevaron a ese sitio, no. Pero las malas decisiones, las malas compañías lo tenían ahí, disfrutando de una última cena antes de ser ejecutado. Y precisamente iba a pasar a la historia. Charles Brooks, aquel año, en 1982, pasó a ser el primer hombre al que le aplicaron la condena, la pena de muerte a través de inyección letal. Fue el primero al que le aplicaron la inyección letal, que supuestamente iba a ser para ser una ejecución mucho más humana que la silla eléctrica o la cámara de gas o otros medios de pena capital. Supuestamente la ejecución con silla, con inyección, era mucho más humana. Y ese día iba a ser ejecutado por primera vez él a través de ese medio. También pasó a la historia como al ser el primer hombre que le aplicaron pena de muerte capital en el estado de Texas. ¿Sabe? Muchas veces nosotros arrancamos nuestra vida o planeamos nuestra vida o soñamos con dejar buenas cosas, hacer las cosas bien. ¿Cuántos inician un matrimonio, tienen una familia y en sus primeros inicios sus deseos fueron ser buenos padres, hacer un buen hogar, ser buenos esposos, ser buenos hijos, ser buenas personas? ¿Cuántos iniciaron sus propósitos de vida con buenos proyectos y buenas intenciones? Pero la vida se le quedó solamente en buenas intenciones, como le pasó a Charles Brooks. Quería dejar un buen legado, pero resultó dejando un legado no el que esperaba, sino un legado triste de ser el primer hombre ejecutado con inyección letal, de ser el primer hombre ejecutado en el estado de Texas. ¿Sabe? La palabra de Dios dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará
dice la palabra de Dios. Dice que encomendemos a Dios nuestro camino y Él enderezará nuestras veredas. Dice la palabra de Dios en Salmos, el libro de Salmos, el capítulo 37, verso 23, dice, por el Señor, por Jehová, son ordenados los pasos del hombre. Y Él, el Señor, aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Qué importante, amigo, amiga, es que aparte de los buenos deseos, los pongamos delante de la presencia de Dios. Nosotros podemos tener muy buenas intenciones, muy buenos deseos, pero el que endereza nuestros pasos, el que asegura nuestro camino, el que nos puede guiar por la senda correcta, es solamente Jesús, es solamente Dios. De resto serán solamente buenas intenciones, ¿sabe? Qué importante que pongas tu vida en las manos de Dios, tus propósitos en las manos de Dios, tu hogar en las manos de Dios, tu proyecto de vida en las manos de Dios. ¿Lo has hecho en algún momento? ¿Le has entregado a Jesús tu vida? ¿Es Jesús el Señor de tu vida o solamente, quizá como Charles Brook, estás con buenos deseos, pero que asegura que esos buenos deseos y esas buenas intenciones sean suficientes? Para Charles Brook no fueron suficientes. Apenas disfrutó de ese jugoso y delicioso filete, pasó a recibir lo que merecía, el pago de su pecado. La paga del pecado es muerte, dijo Jesús. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sabe? El Señor puede guiar tus pasos, el Señor puede enderezar tu camino, el Señor puede enderezar tu senda, tu vereda. Pon tus propósitos, tus planes, tus proyectos, pongámonos en las manos de Dios. Pero empecemos por ponerle en sus manos nuestra vida. Pongamos nuestra vida en sus manos, nuestro hogar en sus manos, nuestros proyectos en sus manos, y solo de su mano, de su guianza, que Él que es la fuente de la sabiduría, Él que es el eterno, el poderoso, el que todo lo sabe, solo Él realmente nos asegurará que esos buenos deseos no se queden solo en eso, en buenos deseos, sino en buenos finales. Habrán dificultades, habrán situaciones, pero qué bueno saber que contamos con Él, con su mano que nos llevará nuevamente el camino, que si nos desviamos nos conducirá nuevamente a la senda, como el texto que les acabo de leer en Salmo capítulo 37, que dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, solo Él puede ordenar nuestro camino y aprobar nuestro camino. Pongámonos en las manos de Dios, pero empecemos por poner nuestra vida en las manos de Dios. Si tú no has hecho eso, si tú no has puesto tu vida en las manos de Dios, te quiero guiar en una sencilla oración, que lo recibas en tu corazón de manera sincera, no por repetir, sino de corazón, con esta oración en la que te voy a guiar, y si te invito a que la repitas conmigo, le abras tu corazón a Jesús y dejes que Él entre, y habrán errores, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, pero si lo he puesto como el Señor de mi vida, Él me guiará, Él me conducirá y me llevará por el camino. Oremos. Señor Jesús, reconozco que tú eres mi Señor, reconozco que tú eres mi Salvador, reconozco que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida y que nadie va al Padre si no es por ti. Te pido perdón, Señor, por mi pecado. Reconozco que soy pecador, Señor, y reconozco también que te necesito. Me arrepiento de mi pecado, Jesús. Me arrepiento de mis errores, de mis equivocaciones. No quiero pecar más, no quiero seguir más por ese camino errado. Te pido perdón, Señor, hoy en el nombre de Jesús. Perdona mi pecado, Señor. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, te entrego lo que soy, te entrego mi casa, mi familia, lo que tengo, lo que soy, te lo entrego. Por favor, ordena mi camino, ordena mis pasos, Jesús. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme hasta el final. Si has hecho esta oración, te invito a que leas la Biblia, busques una Biblia y leas, estudies la Biblia, que tengas estos espacios de oración, de lectura de la Biblia, y busques un lugar donde congregarte, una iglesia donde te prediquen la Biblia, la palabra de Dios, donde te prediquen la palabra de Dios, la Biblia. Estoy seguro que hay un lugar cerca a ti, lo encuentras en internet. Si estás en Medellín o no tienes un lugar donde congregarte, te invito a que nos visites. Ministerios Moriah. Nos encuentras en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Nos encuentras Ministerios Moriah todos los domingos a las 10 de la mañana. Sería un gusto para mí poderte recibir allá, darte un abrazo, y me alegraría y llenaría de gozo junto con el ministerio poder encontrarnos contigo allá. Serías bienvenido, te esperamos. Búscanos como Ministerios Moriah en las redes sociales. Gracias por estar ahí. Soy Henry, el lugar secreto. Dios te continúe bendiciendo.